Hay países que le temen a la muerte, que la esconden detrás de cortinas blancas, de rezos apresurados, de silencios incómodos, lugares donde la muerte es un final. Y luego está México. México no le teme, la invita a sentarse a la mesa, le ofrece pan, le prende una vela y le canta. Aquí, la muerte no es una sombra, es compañía. Cada año, cuando octubre se despide y noviembre apenas amanece, las calles se llenan de flores, las casas de altares, los cementerios de música y los corazones de memoria. Los niños, con sus caritas expectantes y risas nerviosas, recorren las calles pidiendo calaverita, pequeñas ofrendas de dulces y chocolate, aprendiendo desde temprano que aquí la muerte no asusta, se comparte. Porque el Día de Muertos no es una fiesta cualquiera, es una conversación, una cita que se cumple con los que ya no están, una noche en la que los vivos recuerdan y los muertos regresan. Pero, ¿cómo nació todo esto? ¿Cómo un pueblo decidió mirar de frente lo que otros solo saben temer? Para entenderlo, tenemos que descender por el tiempo y entrar a un país donde los muertos no mueren, solo cambian de casa. En el México antiguo, la vida y la muerte eran parte del mismo ciclo. Los mexicas creían que el alma no se extinguía, viajaba. Cuando alguien moría, comenzaba un trayecto hacia el Mictlán, el inframundo, un lugar de silencio, neblina y pruebas. El alma debía cruzar 9 niveles, un río caudaloso, montañas que chocaban entre sí, cuchillos de obsidiana que cortaban el aire. Era un viaje de purificación, una manera de soltar lo terrenal para reencontrarse con el origen. Por eso los antiguos enterraban a sus muertos con objetos, comida, flores y un perro xoloscuincle. No era superstición, el xolo era un guía del alma, el que ayudaba a cruzar el río hacia la eternidad. Cuando los españoles llegaron, trajeron consigo otra visión, una en la que la muerte se medía en castigos, cielos e infiernos, pero los pueblos originarios no olvidaron. Tomaron las fechas católicas, el 1 y 2 de noviembre, y las llenaron de su propio fuego, de su propio color. Y así nace el sincretismo, una mezcla entre el maíz y la cruz, entre el Mictlán y el paraíso, entre el recuerdo indígena y la esperanza cristiana. Y de esa mezcla nace el Día de Muertos, una celebración que no es del todo cristiana ni del todo pagana, sino profundamente humana. Un altar de muertos no es una decoración, es una arquitectura simbólica. Cada elemento tiene un propósito, un significado y una historia. Cada cosa que se coloca tiene su razón de ser y su ausencia también se nota. Por ejemplo, aquellos altares que tienen 2 niveles representan únicamente el cielo y la tierra. Los altares de 3 niveles representan el cielo, la tierra y el inframundo. Y los altares de 7 niveles, los pasos del alma para alcanzar el descanso eterno. Y cada uno de estos altares está lleno de símbolos. Por ejemplo, el retrato del difunto. Es la invitación, representa a quien regresa. Algunos colocan fotos antiguas, otros dibujos o nombres escritos a mano. Veladoras, luz para guiar al alma en su camino. Cada vela representa un alma, y si hay 4, son los puntos cardinales. Flor de cempasúchil, flor de los 20 pétalos. Su color naranja simboliza el sol y su aroma, el camino de regreso. Los pétalos marcan los senderos desde la puerta hasta el altar. Agua, refresca el alma tras su largo viaje y es también un símbolo de pureza. La sal, por su parte, purifica, protege y evita la corrupción del cuerpo y del espíritu. Pan de muerto, el ciclo de la vida y la muerte. Los huesos de masa que decoran el pan son los de los antepasados. El círculo en el centro simboliza el cráneo. Copal e incienso limpian el espacio de malas energías. Eran usados en ceremonias prehispánicas como ofrenda a los dioses. Comida y bebida. El platillo favorito del difunto, mole, tamales, tequila o café. El alma se alimenta del aroma, no del sabor. Calaveras de azúcar. Recuerdo de que la muerte tiene nombre y puede ser dulce. Papel picado. Representa el viento, el movimiento y la fragilidad de la vida. Es el elemento que conecta lo visible con lo invisible. Cruz de ceniza o sal. Protección espiritual. Simboliza el encuentro entre 2 mundos. Petate. Lugar de descanso para el alma. Algunos colocan sillas o mantas. Perro xoloscuincle. El guía del alma en su viaje al Mictlán. En algunos altares se representa con figuras o juguetes. Cada altar cuenta una historia. Unos son pequeños, con una vela y una foto. Otros ocupan salas enteras, pero todos tienen el mismo propósito:
recordar y esperar. El Día de Muertos es uno, pero se celebra de 1000 formas distintas. Cada región del país tiene su propio ritual, su propio lenguaje con la muerte. En Oaxaca, por ejemplo, la muerte es fiesta. Las familias montan altares con tapetes de arena de colores, retratos antiguos, mezcal y mole negro. En los pueblos como Xochocotlán o Mitla, los cementerios se iluminan toda la noche, las bandas tocan, los niños corren entre las tumbas y los vivos se sientan a comer junto a los muertos. Se dice que el aroma del mole guía a los ancestros hambrientos hacia la casa. En Veracruz, el alma se acompaña con son jarocho y tamales. Las calles se llenan de altares comunitarios, la gente reza, canta y baila para los difuntos. En algunos pueblos del sur se realiza la danza de los negritos, un ritual afroindígena que recuerda a los muertos esclavizados que no tuvieron tumba. En Campeche, la muerte se celebra limpiando los huesos. Cada año, las familias abren las tumbas de sus difuntos, limpian con pinceles los restos, los envuelven en manteles bordados y los colocan en cajas decoradas. No hay miedo, hay ternura. Es un recuerdo íntimo, un gesto de amor. Dicen que quien no limpia los huesos de su muerto corre el riesgo de ser olvidado. En Chiapas, encienden velas de cera pura. Los altares se adornan con pinos, frutas y refrescos, además de gallinas vivas ofrecidas al espíritu. Los rezos se entonan en una lengua ancestral. El humo del copal y el murmullo de los rezadores llenan el aire de una energía densa y sagrada. Aquí, la muerte no se representa, se siente. En Puebla, los altares son verdaderamente escenografías celestiales, de 3 metros de altura, cubiertos de cortinas blancas y espejos que reflejan la luz de las velas. Representan la ascensión del alma. Los familiares reciben a los visitantes con pan y chocolate. Cada altar es una obra de arte, construida con el dolor transformado en belleza. Y en la Ciudad de México, en el Zócalo capitalino, el Día de Muertos se ha convertido en un festival nacional. Las ofrendas monumentales mezclan arte, política e historia. Y desde el 2016, el desfile, inspirado en la película Espectro de James Bond, se convirtió en tradición. A veces el folclore se vuelve espectáculo, pero la emoción sigue siendo real. Cada año, los días 1 y 2 de noviembre, el velo entre los mundos se vuelve delgado, el aire cambia, el copal se eleva y el silencio adquiere otro tono. Dicen que en esas noches, si guardas silencio y respiras despacio, puedes sentirlos cerca, los que se fueron, los que aún nos acompañan sin cuerpo, pero con presencia. Y es entonces cuando vuelven las historias, leyendas que pasaron de boca en boca, de generación tras generación, cuentos que algunos llaman superstición, pero que en México se cuentan con respeto, porque toda leyenda aquí guarda un pedazo de verdad. La leyenda de la flor de cempasúchil, el amor que cruzó la muerte. Mucho antes de que el cempasúchil se convirtiera en un símbolo de Día de Muertos, fue la protagonista de una historia de amor. Cuenta la leyenda que hace muchos siglos vivieron Xóchitl y Huitzilín, 2 jóvenes mexicas que crecieron juntos en el campo del maíz. Desde pequeños juraron amarse por siempre bajo la mirada del dios Tonatiuh, el dios del sol. Pero la guerra llegó y Huitzilín fue llamado a pelear. Pasaron los meses y él no regresó. Xóchitl, consumida por la tristeza, subió a la montaña donde habían sellado su promesa y oró mirando al sol. Tonatiuh, si es cierto que el amor es eterno, permíteme reunirme con él. El dios conmovido la transformó en una flor dorada, brillante como el sol, y de entre los campos un colibrí apareció. Era Huitzilín, que había regresado convertido en ave. Desde entonces, cada vez que un colibrí se posa sobre una flor de cempasúchil, dicen que el amor de Xóchitl y Huitzilín vuelve a encontrarse. Por eso, en los altares el cempasúchil no es solo decoración, es la promesa de un reencuentro. Sus pétalos dorados iluminan el camino de los muertos, guiándolos hasta casa, y su aroma, dicen, es el olor del amor que no murió. La leyenda de la Llorona, la voz que no se apaga. En casi todos los rincones de México, alguien ha escuchado su llanto, un grito que se eleva en la noche. La historia tiene muchas versiones y cada una guarda una verdad distinta. La versión más antigua se remonta al México prehispánico. Antes de llegar los españoles, se decía que una mujer llamada Cihuacóatl, la mujer serpiente, recorría las calles de Tenochtitlan llorando por sus hijos perdidos. Los sacerdotes la escucharon antes de la caída del Imperio Mexica. Decían que su lamento era una advertencia, el presagio de que su pueblo sería destruido. Era, tal vez, la voz de una madre llorando por su pueblo entero.
Siglos después, en tiempos coloniales, surgió otra versión. Una mujer indígena se enamoró de un conquistador español. Tuvieron 3 hijos, pero él la abandonó para casarse con una mujer española. Desesperada, en un momento de locura y dolor, llevó a sus hijos al río y los dejó ir con la corriente. Al darse cuenta de lo que había hecho, corrió gritando su nombre hasta desaparecer. Desde entonces, se dice que su espíritu vaga entre los canales, las barrancas y los pueblos antiguos, buscando a sus hijos. En la zona de Xochimilco, en la Ciudad de México, hay pescadores que juran haberle escuchado. Uno de ellos, don Vicente, contaba que mientras remaba una noche de noviembre, el agua se volvió quieta y el viento se detuvo. De pronto, un lamento largo y desgarrador atravesó la niebla. El perro comenzó a temblar. Don Vicente remó con fuerza y juró no volver a salir de noche jamás. Cuando le preguntaron si creía que era una leyenda, solo respondió: no lo sé, pero esa noche yo sentí que alguien lloraba de verdad. La Llorona no es solo un espectro, es la memoria viva del dolor, la pérdida y la culpa, y quizá por eso su historia sigue viva, porque todos en algún momento lloramos a alguien que ya no está. La leyenda del niño del altar, cuando los muertos regresan a jugar. En un pequeño pueblo de Tlaxcala, cuentan una historia que ocurre cada año. Cuando los altares ya están listos y las velas apenas comienzan a arder, una familia preparó un altar para su hijo, Miguelito, que había muerto a los 6 años. Su madre, doña Rosa, colocó su foto, su juguete favorito, un carrito rojo y su pan de muerto con azúcar espolvoreada. Esa noche, la familia se fue a dormir con el corazón apretado como cada año. A la mañana siguiente, algo había cambiado. El pan estaba mordido, el vaso de leche medio vacío y sobre el petate pequeñas huellas de pies descalzos cubiertas de cempasúchil. El carrito que estaba sobre el altar apareció en el suelo. Doña Rosa no lloró, sonrió. «Ya vino mi niño», dijo. Desde entonces, cada año vuelve a ponerle su juguete, limpia su foto y deja una silla pequeña a un lado del altar, por si quiere descansar un ratito. Estas historias ocurren en miles de casas mexicanas, no salen en los periódicos, pero existen, porque cada altar, en cada casa, es un puente entre mundos. Y si uno escucha con el corazón abierto, dicen que a veces los muertos sí regresan. En pueblos de Michoacán, los purépechas creen que los muertos cruzan el lago de Pátzcuaro cada año para volver a su isla natal, Janitzio. Por eso, las mujeres encienden velas en las barcas y el reflejo del fuego sobre el agua parece un río de almas que vuelve a casa. En las sierras de Oaxaca, algunos ancianos dicen que los perros aúllan cuando los muertos llegan. Y en los pueblos de Yucatán, los mayas celebran el Janal Pichán, la comida de las almas, donde los niños dejan tamales de maíz en pequeñas mesas para que los espíritus coman. Cada región tiene su historia, cada historia tiene su voz, y todas se escuchan con claridad cuando llega el Día de Muertos. La noche del 1 al 2 de noviembre no es solo una fecha en el calendario, es un instante donde el tiempo parece detenerse. Las velas parpadean con un ritmo propio, el humo del copal llena el aire y el aroma del pan de muerto flota entre las casas, plazas y panteones. Es la noche en que México entero parece contener la respiración esperando la llegada de quienes ya no están. En pueblos más tradicionales, como Mixquic, en el Estado de México, los cementerios se transforman en un escenario de memoria viva. Miles de personas acuden con flores, altares portátiles, fotos y comida, y el lugar se convierte en una mezcla de festividad, recogimiento y encuentro. Las familias se sientan sobre las tumbas de sus seres queridos, comparten anécdotas que despiertan risas y lágrimas. Algunos incluso colocan un vaso de tequila o mezcal frente a la lápida, como si estuvieran brindando con ellos. Allí, la muerte no es temida, sino reconocida como parte del ciclo de la vida, como algo que continúa existiendo en la memoria y en el corazón. Existen historias que los habitantes de Mixquic narran con naturalidad, como la de doña Carmen, quien cada año coloca el altar de su esposo fallecido en el centro del panteón. Relata que, cuando ella coloca la vela junto a la foto, a veces siente el calor repentino en la mano, como si él le devolviera el gesto. Otra familia recuerda que al entonar canciones tradicionales, un viento suave mueve las flores de manera sincronizada, como si respondieran a la música. Historias ahí se multiplican y aunque nadie puede probarlas científicamente, se transmiten de generación en generación con respeto y certeza. Los muertos regresan. En las ciudades, la tradición se adapta, pero no desaparece. En la Ciudad de México, por ejemplo, muchas personas colocan altares improvisados en las oficinas, balcones o escritorios.
una vela encendida junto a una foto, un pequeño platillo de chocolate o un pan de muerto, y el recuerdo se mantiene vivo. Aunque la calle circundante esté llena de ruido y prisa, otros viajan kilómetros para llegar a los panteones o casas de familiares, llevando flores y ofrendas, como un puente que conecta mundos distintos. Cada altar, por sencillo que sea, cumple con la misma función: recordar, honrar y mantener el vínculo. Lo interesante de esta noche es cómo se mezcla lo colectivo y lo personal. Hay rituales que todos reconocemos, como el encender velas, poner flores y el pan de muerto, pero cada familia tiene sus propias costumbres, sus anécdotas, su manera de conversar con los ausentes. Hay quienes cuentan que sienten pasos cerca del altar, susurros que parecen repetir una frase familiar, o la sensación de que el difunto observa y acompaña la vigilia. Para los más escépticos pueden ser coincidencias, para quienes celebran la tradición es la evidencia de que los muertos realmente regresan. El Día de Muertos no es solo una fecha en el calendario, no es un día para vestirse de calaveras ni para sacar fotos bonitas. Es mucho más profundo, es una filosofía de vida, una manera de mirar al mundo y entender la existencia. Es la convicción de que la muerte no es un punto final, sino un cambio de escenario. Cuando alguien que amamos se va, sentimos un vacío, un silencio que parece imposible de llenar. Pero en México aprendimos algo distinto, que la ausencia física no borra la presencia, que los lazos no se rompen, solo se transforman, que el olvido es el verdadero final y que recordar, contar historias, preparar un altar, encender una vela, es un acto de resistencia contra este final. Cada elemento del altar es un gesto consciente de amor. La flor de cempasúchil nos guía hacia ellos, el pan de muerto nos recuerda que la vida continúa, el agua y la bebida son hospitalidad para un visitante que no vemos, pero que sentimos. Cada retrato nos mira desde otra dimensión y cada veladora ilumina, no solo la tumba, sino la memoria que llevamos dentro. Las historias que se cuentan alrededor de estos altares también importan. En los pueblos pequeños, los abuelos narran con detalle cómo su madre esperaba la llegada de la tía fallecida cada 1 de noviembre, cómo dejaban un plato extra en la mesa y al día siguiente encontraban la comida movida, como si alguien la hubiera probado. En la Ciudad de México, algunos dejan ofrendas en escritorios y ventanas para colegas, amigos que ya no están, y más de uno jura que siente un susurro o un aroma conocido, como un recordatorio silencioso de que alguien nos acompaña. El Día de Muertos no se trata de la muerte, trata de la vida que persiste, de la memoria que se niega a desaparecer, de las voces que escuchamos cuando cerramos los ojos y pensamos en aquellos que nos marcaron. Es un tiempo para reír y llorar al mismo tiempo, para recordar con nostalgia y celebrar con alegría, para abrazar la presencia invisible de quienes nos acompañan aun cuando no podemos verlos. México no celebra la muerte como final, celebra el reencuentro, celebra la continuidad de los lazos, la transmisión de historias, la permanencia de la identidad y de la cultura. Cada canción cantada, cada altar preparado, cada anécdota contada es un acto de amor y de memoria que dice: no te olvidamos, sigues aquí. Y cuando la última vela se apaga, cuando el aroma del copal se desvanece y el cempasúchil se marchita en silencio, algo queda en el aire. Una certeza silenciosa, casi imperceptible pero poderosa. Mientras alguien te recuerde, seguirás vivo. Porque en México, la muerte no es enemiga ni ausencia definitiva. Los muertos no se van, solo cambian de casa, y nosotros, los vivos, seguimos conversando con ellos, recordando, honrando y manteniendo viva la memoria de quienes nos enseñaron a vivir, amar y resistir. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Esto fue Hablemos de. Que esta noche los acompañen los recuerdos y los que nunca se han ido. Hasta pronto.